¿Por qué este es el panorama? ¿Cuánto puede extenderse también esta situación de estancamiento económico, de crecimiento bajo? Bueno, eso es alguna de las cosas que vamos a estar conversando con Jorge Germán, que es economista, concretamente académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Jorge, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando uno ve un poco estas proyecciones y los números que se vienen barajando ya en los últimos años, cuando hablamos de crecimiento económico en América Latina, ve cifras bastante modestas, para no hablar en algunos casos de cifras ya directamente negativas, que contrastan con lo que fue, por ejemplo, los primeros 2000, donde teníamos crecimiento bastante importante en casi todos los países. Esto que se está viendo y que muestra el Banco Mundial llegó para quedarse. ¿Tenemos por delante varios años más de este crecimiento tan chato? Mira, lo que está ocurriendo en la actualidad en América Latina en general es que América Latina el año pasado vivió un periodo de alta inflación. En parte después de la recuperación de la actividad económica del COVID y por otro lado los efectos del alza de los precios de los commodities, el petróleo, el aceite, el trigo, que de alguna manera incidieron en la producción de los bienes en todos estos países, producto del conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces este aumento de la inflación, que fue bastante relevante durante el año pasado y todavía sigue siendo hoy día en la actualidad, ha llevado a que los bancos centrales de todos estos países que tú mencionaste, los más importantes, han tenido una política monetaria bastante contractiva, subiendo las tasas de interés de forma relevante para contener la inflación. Y en este camino de contener la inflación, termina generando una desaceleración de la economía, porque la única manera de contener la inflación es que la economía se desacelere, ya para que disminuya la demanda y de alguna manera eso le quite presión al alza de los precios. En el caso chileno, por ahí por agosto, septiembre, tuvimos la inflación más alta de los últimos 30 años, que fue un 14%. También tú ves que en el caso brasileño, por ahí por mayo, junio, alcanzaron una inflación del 12%. Los peruanos llevan una inflación promedio de los últimos 6 meses en torno al 8,5%. ¿Ya? Los colombianos están con una inflación en torno al 13,8% en los últimos meses, que es bastante alto para ese país. Y todo eso ha llevado a que la política monetaria sea demasiado contractiva, en que hoy día Brasil tiene una tasa de interés cercana al 14%, Colombia al 13%, Chile en el 11,25%, México cercano al 11%, ya Perú también cercano al 8%, y todos estos países han venido con un alza relevante de la tasa política monetaria desde mediados del 2021, todo el 2022 y hasta ahora, como una forma de contener la inflación. Y eso al final repercute en una desaceleración de la economía y que va en línea con las cifras que tú estás mostrando. Hacia adelante, bueno, cuando ya la inflación muestre signos de que converge a las metas de los distintos bancos centrales, ¿cierto? Ahí uno debería esperar que la política monetaria empiece a reducir su tasa de interés y eso de alguna manera debería ayudar hacia adelante a que la economía vuelvan a presentar unas tasas de crecimiento mayores a las que tú mostraste hace un rato atrás. Jorge, hay un tema ahí que está desatando en algunos países un enfrentamiento entre las autoridades políticas y las autoridades económicas. Acá, dos de los que usted ha mencionado. Brasil, muy puntualmente, Lula bastante peleado con el Banco Central de Brasil, justamente por la política de tasas de interés. También se han visto comentarios muy críticos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con estas decisiones. ¿Cree que, más allá de estos ruidos políticos o de esta posición de los presidentes, es correcta igualmente la decisión que toman los bancos centrales de forzar de alguna manera una desaceleración económica en pos de combatir la inflación? Claramente, en Brasil, en Colombia, los bancos centrales son independientes de la autoridad de turno
¿ya? Y es por eso que en el afán de cumplir su objetivo inflacionario han estado subiendo la tasa de interés de forma importante. O sea, a comienzos del 2021 en Brasil la tasa política monetaria estaba en un 2% y hoy día está casi cercana al 14%, ya, o sea, para que vea el aumento relevante. Y en el caso de Colombia, la tasa política monetaria a comienzos del 2021 estaba levemente por debajo del 2% y hoy día está en el 13%, ¿ya? Y el objetivo de ellos es contener la inflación, ¿ya? Y eso es el hecho de que ambos gobiernos estén enojados con el Banco Central demuestra de que el Banco Central está haciendo la pega, Claro. ya, de contener la inflación, porque al final la inflación, ¿a quiénes perjudica más? Perjudica más a las personas más pobres, ¿cierto? Que destinan todo su ingreso al consumo de bienes, principalmente. Entonces, el contener la inflación, de alguna manera, ayuda a los hogares más pobres. Que es el caso contrario de Argentina. Claro. Tú ves que en el gobierno de Argentina hay un control absoluto sobre el Banco Central, utilizan la impresión de dinero para financiar el gasto público y esa es la razón de que hoy día están viviendo una hiperinflación con una inflación sobre el 100%, ¿ya? Y eso explica, claro, de hecho, que la economía creció el año pasado, pero también creció la pobreza, ¿no? Marcando claramente cómo la inflación efectivamente golpea a los que menos tienen. Exacto. Entonces, tú ves hoy día que el gobierno de Fernández no dice nada sobre el actuar del Banco Central argentino porque el gobierno de Fernández tiene control absoluto sobre el gobierno, sobre la gobernabilidad del Banco Central, maneja la impresión del billete, del peso argentino para financiar el gasto público y eso lleva a la hiperinflación. Caso contrario es lo que sucede en Colombia, en Brasil, en que los bancos centrales son independientes, tienen un objetivo inflacionario y por eso han elevado de forma importante la tasa de interés para contener la inflación y por eso es que Lula y Petro no están muy contentos porque genera una desaceleración de la actividad económica, pero es lo único que es camino posible para bajar la inflación. Claro, ahora esto es en lo que respecta a la dinámica local, vamos a decir así, de nuestros países, pero también está la dinámica de la economía mundial que obviamente nos afecta. En este punto quiero preguntarle primero por el banco central más importante de todos, que es la Reserva Federal, que por ahora da señales de que habría que ver si continúa con la suba de tasas, pero en principio subió muy agresivamente las tasas de interés el año pasado. ¿Cuánto afecta esto a la región y cuánto afectaría en caso de que continúe esta tendencia? Bueno, entonces en esta espiral inflacionaria que no solamente vivió América Latina, sino que vivió el mundo entero, después del COVID, y que se vio realmente influenciado mucho por la guerra Ucrania-Rusia, en que aumentó el precio de los commodities, del petróleo, del aceite, del trigo, etcétera. Porque acuérdense que Ucrania es el granero del mundo en muchos insumos agrícolas, ¿ya? Principalmente de Europa. Entonces eso aumentó la inflación no solamente en América Latina, sino que también en Estados Unidos. Y claro, el Banco Central de Estados Unidos aumentó su tasa de política monetaria, que estaba cercano al 0%, 0,5% a comienzos del 2022, y empezó a aumentar esa tasa de forma relevante, y se estima de que se va a mantener en el 5% que está hoy en día, ya por unos meses más. Y eso, claro, genera también una desaceleración de la economía norteamericana para contener la inflación. Pero lo interesante de esto es que los países de América Latina, en general, los más importantes, empezaron a comenzar el alza de las tasas de interés de política monetaria en el 2021. Los americanos empezaron en el 2022, un año después, ¿ya? Por eso es que la contención de la inflación se ha notado más en América Latina. Y claro, y eso obviamente también repercute en que al crecer más lentamente los ingresos en Estados Unidos, también tienden a ellos a importar menos productos de exportación que vienen de los países de América Latina. Claro. Y eso afecta el crecimiento económico propio de estos países. Jorge, y como pregunta final le diría, ¿qué
¿qué pasa con la otra potencia? ¿Qué pasa con China, que fue tan decisivo para el crecimiento latinoamericano en la medida en que fue el principal comprador, el principal cliente de lo que producimos acá en América Latina y que, como sabemos, está enfrentando toda una transformación económica donde ya no va a crecer a los niveles a los que crecía hace 10 o 15 años? Y entonces, ¿cómo se suple ese papel que tuvo China tan importante? Mira, claro, hace 10 años atrás, 15 años atrás, China nos acostumbraba a crecer a 2 dígitos, 10%, ya a medida que ese país se va desarrollando, las tasas de crecimiento empiezan a ser menores, ¿cierto? El 2022 China creció al 3%, se proyecta que para el 2023 debería crecer en torno al 5%, ¿ya? Y hasta el 2023, claro, se muestra como una aceleración de la actividad económica china, y eso de alguna manera ha incidido en el alza de los precios de los commodities a nivel global, sobre todo los mineros, el cobre, el litio, ya por el lado de las baterías de litio, por la mayor producción de automóviles. Y claro, eso de alguna manera ayuda a toda esta economía latinoamericana, en que dependen mucho de la minería, como el caso chileno, peruano, o de lo agrícola, como el caso argentino, ¿ya? Entonces, por ese lado, claro, tú ves que la economía latinoamericana se está desacelerando, pero ahí hay una luz al final del túnel de manera positiva, en que este mayor crecimiento de China debería ayudar a un mayor dinamismo del sector exportador, ¿ya? Y eso, por ese lado, es positivo. Jorge, muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo con News. Muchas gracias, Darío, por la invitación.